Partido de la práctica anterior, del Excel de la clase 4, habían hojas que no había terminado de hacer. No voy a terminar todas porque seguiría bastante el tiempo, pero quería terminar esta de acá, ya que tiene distintos conceptos de impuestos. Y como me parece que es la, la planilla o el, el recibo más completo de todos los que hemos visto. A ver, tenemos número de cajas, descripción, precio de cajas, importe de venta, total de importe y una serie de impuestos adicionales que tenemos que hallar. Entonces, primero, antes de empezar, hay que leer los enunciados. Como por ejemplo el primero, ¿qué nos dice? El importe de venta es igual al 10% del precio de caja. Entonces, el importe de venta, que es esta columnita de acá, es igual al 10%, al 10% del precio de la caja. Ya. A ver, recordando, a ver. ¿Cómo, cuál es la operación que yo utilizo cuando trabajo con porcentajes? ¿Recuerdan qué, qué operaciones de las cuatro que son? Suma, resta, multiplicar o dividir. Ujú, correcto, multiplicación. ¿Y qué voy a multiplicar? El precio de la caja, el precio de la caja por el importe de venta. Ujú, correcto, señoritas. El precio de la caja multiplicado por el 10%. Como no tengo una celda en la cual está el 10%, por ese motivo lo estoy colocando literal. Si en caso tuviera ese 10% en alguna parte, lo podría utilizar. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 25? 2,5 o 2,50. ¿Saben? El 10% de la cantidad. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Ya, pero todavía no lo voy a hacer para que no se vea tan llena la tabla. Se vería un poquito más escandaloso. Siguiente. Siguiente enunciado. El total de importe es igual al número de cajas por precio de cajas más importe de venta. ¿Sí? Parece un poco de trabalengua. El total de importe es igual al número de cajas por precio de cajas más importe de venta. Hay que leerlo dos, tres veces para entenderlo mejor. Total de importe es igual al número de cajas por precio de cajas. Ya. Entonces tenemos por acá el número de cajas y por acá el precio de cajas. Y nos dice que hay que multiplicarlo y luego hay que sumarle el importe de venta. Multiplicar 50 por 25 y sumarle 2,5. A ver, entonces ¿cómo sería acá? Como va a haber un orden, vamos a utilizar preferentemente paréntesis. ¿Y qué voy a colocar en el paréntesis? La multiplicación de dos cantidades. ¿Cuáles son? El número de cajas multiplicado por el precio de cajas. Y adicional a eso, nos indica que hay que sumarle el importe de venta. Sumarle el importe de venta. Entonces, la multiplicación de dos cantidades más el importe de venta. ¿Cuánto es? 1252,50 centavos. Como ya tengo terminada una fila, ahí es donde yo recomiendo recién arrastrar. Seleccionas, esquina inferior, lado derecho y arrastras. Puedes hacerlo en bloque me refiero a esto, o lo haces uno por uno. Esquina inferior, lado derecho y arrastras. Esquina inferior, lado derecho y arrastras. A eso me refiero en uno por uno. O como también puede ser el bloque como había mencionado. ¿De qué depende? Ya del manejo que ustedes vayan teniendo. Por lo que yo pedí la primera clase era que practicaran esto. Y les dije, o les comenté, que era algo que se usaba a cada momento. En Excel la acción de seleccionar y arrastrar se utiliza prácticamente todos los casos. Seleccionar, arrastrar, seleccionar, arrastrar. Bueno, siguiente, total bruto. Total bruto. ¿Qué dice total bruto? El total bruto es igual a la suma de todos los totales de importe. El total bruto es igual a la suma del total de todos los importes. O sea, nos dice que el bruto, el impuesto, la sumatoria es igual a la suma de toda esta cantidad. Entonces selecciono autosuma. Y ahí termina la acción. O sea, la sumatoria de todas estas cantidades. ¿Cuánto es? 3.727,69 centavos. Recuerdo que en una ocasión unos estudiantes, cuando hice esta tabla el año pasado, me preguntaron por qué era bruto. Y bueno, habría que
ver parte de la historia, en la cual Bruto era un nombre, en los cuales también lo menciona en la Divina Comedia, en el último círculo del infierno, ya que hay tres personajes que están supuestamente eternamente siendo devorados por Luzbel, por Lucifer, Belcebú, y ahí está Bruto, está Judas, y hay un personaje más, que ahorita se me fue su nombre, ese según Dante. Bueno, siguiente, el flete. El flete, si no me equivoco, es un impuesto que se cobra por transporte. A ver, ¿qué dice del flete? Sí, se conecta un poco con historia y parece un poco gracioso, pero sí, Bruto era un hombre, ya que él traicionó al César y por lo tanto la traición, uno de los grandes pecados según la Divina Comedia, y por eso está siendo eternamente devorado. Parece un poco de mitología, la verdad, ya que en la mitología también a varios personajes están eternamente siendo castigados. Uno de ellos es Sísifo. Sísifo, en el cual tiene que había sido castigado por los dioses y tenía que todos los días levantar una roca. Llegaba a la cima con la roca y luego al día siguiente tenía que volver a repetir el proceso. Y así iba a ser toda su vida. Sí, un poco loco, ¿verdad? Bueno, el flete. ¿Qué dice del flete? Es el 21% del total bruto. El 21% del total bruto. Dice, yo solo me acuerdo de Beatriz. Ah, sí, claro, Beatriz es su amada de Dante. Es bastante interesante la Divina Comedia, ya que narra, para su época, narra de una forma muy llamativa lo que es el infierno. Tanto es así que tiene juegos, tiene películas, tiene bastante historia. Bueno, a ver, el flete es el 21% del total bruto. Ya, entonces, ¿qué nos están indicando? Que es el 21% de esta cantidad. Ya, ¿cuánto será el 21% de esa cantidad? Ahora vamos a ver. Igual el 21% de qué? De esta cantidad. El 21% de esta cantidad. ¿Cuánto es? 782 soles con 81 centavos. Primer descuento. A ver qué dice el primer descuento. El primer descuento es igual al 10% del total bruto. El 10% del total bruto. El 10% de esta cantidad. Siempre es bueno leerla de una, dos, hasta entenderlo perfectamente. Entonces, ¿qué es el primer descuento? El 10%. ¿Pero de qué? Siempre que es porcentajes en base a algo. Entonces, ¿el 10% de qué? Del total bruto. ¿Cuánto es? 372 soles con 77 centavos. Siguiente impuesto, el ad valorem, es igual a la suma de total bruto más flete menos descuento 1. Ya, a ver, una vez más. Es igual a la suma de total bruto más flete menos descuento 1. Ya, entonces es igual el total bruto más el flete menos el descuento. Y en este caso sucede algo, que no puedo seleccionar la celda porque está ocupando parte del espacio de la función que estoy colocando. Solución, escribirlo literal. Esa celda es la E21. E21. Ya, entonces E19 más E20 menos E21. Ya, ¿cuánto es? 4.137,73 centavos. Ahora revisamos, sí, la sumatoria y acá uno resta. Ya, vamos bien hasta ahí. Descuento 2. El descuento 2 es igual al 18% del ad valorem. Entonces dice que el segundo descuento va a ser igual al 18%. ¿Pero de qué? De esta cantidad, del ad valorem. Entonces es igual el 18%. ¿Pero de qué? Del ad valorem. O sea, de esta cantidad. E22. 744,79. Y por último el total a cobrar. El total a cobrar es igual a ad valorem menos descuento 2. Entonces, ¿qué nos dice el total a cobrar? Que va a ser igual a la diferencia. ¿La diferencia de qué? De estas dos cantidades. La diferencia de esas dos cantidades me va a dar el total a cobrar. Entonces igual ad valorem
menos el descuento 2. Como no lo puedo seleccionar, lo escribo. ¿Y cuál es? El E23. E23. E22 menos E23. ¿Y cuánto va a ser el total a cobrar? 3.392,94 centavos. Entonces ahí ya está terminada esta parte de la factura, en las cuales, como han podido ver, tenía bastantes porcentajes para poder hallar el total a cobrar. Y todo está en moneda, aunque eso también lo podemos haber hecho al final, que todo esté en general, ¿sí? En general, solamente cantidades, y ya en la parte final colocarle el símbolo de la moneda. Moneda por aquí y moneda por acá. Porque al final, para que no se vea tan escandaloso visualmente, ya que la moneda de por sí le agrega bastantes ceros. Entonces, para que no se vea tan grande las cantidades, es por eso que lo recomiendo al final. Siguiente hoja, la última, antes de pasar al tema del día de hoy. Esta hoja de aquí, la 6. La 5 ya es más simple, por eso que la estoy dejando. Pasemos a la 6. Todo este conjunto de hojas o todo este conjunto de ejercicios está en el archivo de clase 4 Excel vacío. Ahí donde están estos ejercicios. A ver, veamos. Nos piden valor de venta, comisión de venta, impuesto, valor bruto, un descuento y un valor total. Y en la parte inferior tenemos los porcentajes. En esta ocasión ya lo tenemos en una tablita, lo cual es mejor para poder hacerlo mucho más rápido. Y en la parte inferior tenemos los enunciados que necesitamos para poder operar a lo largo de toda la tabla. Y entonces, ¿qué nos dicen por aquí? El valor de venta es cantidad por precio unitario. Ya, entonces, ¿qué dice? El valor de venta es igual a la cantidad por precio unitario. Ni corto ni perezoso. A ver, vamos a ver. Igual cantidad por precio unitario. B6 por C6. 101 soles con 50 centavos. Siguiente. Comisión por venta. Es valor de venta por 3,50. Pero el 3,50 lo tengo por aquí. Ya, entonces, como ya hemos visto en las clases anteriores, cuando voy a utilizar o voy a operar un conjunto de celdas con una sola celda, tengo dos caminos. Recuerdo una canción antigua que se llamaba Dos mujeres, un camino. Tenemos dos caminos. ¿Cuáles son? O le coloco un nombrecito o utilizo el símbolo del dólar. Ya depende cuál es el que a ustedes se les haga más simple. Vamos a colocarle nombre, como dice su compañera Rosa. Clic derecho, definir nombre y le vamos a llamar PVC. ¿Y qué es PVC? Porcentaje de comisión por venta. Ya. Siguiente, el IGB. Clic derecho, definir nombre y cómo se va a llamar IGB. Tercero, descuento. Clic derecho, definir nombre y se va a llamar descuento o DSCTO, la abreviación de descuento. Ya, entonces estas tres celdas ahora ya tienen un nombre: PVC, IGB y DSTO, descuento. Ya, comisión por venta. ¿Qué dice la comisión por venta? Comisión por venta es valor de venta por el 3,50. Ya tengo aquí el valor de venta y lo tengo que multiplicar por el 3,50, que lo tengo por este lado. Entonces, igual valor de venta multiplicado por esta celda. Puedo seleccionarla o puedo escribir su nombre. ¿Y cómo se llama ahora? PVC. Igual, ¿y cuánto va a ser esa comisión por venta? 3,55. Sigamos viendo. El impuesto. El impuesto es el 18% de la comisión por venta. El 18% de esta cantidad. ¿Está bien? El 18% de esta cantidad. Igual, esta cantidad multiplicada por el 18%. Pero como lo tengo por aquí, lo selecciono. O sea, el IGB de esa cantidad. El IGB de 3,55. ¿Cuánto va a ser el impuesto? 0,64 centavos.
Siguiente, valor bruto. ¿Qué dice el bruto? Otra vez tenemos por aquí el bruto. El valor bruto es comisión de venta más impuesto. Comisión de venta más impuesto. O sea, la sumatoria de estas dos cantidades. A ver, igual, comisión de venta más impuesto. ¿Cuánto es? 4,19. Descuento. ¿Qué dice el descuento? El descuento es el 3% del valor bruto. El 3% del valor bruto. A ver, el 3% del valor bruto. O sea, esta cantidad. Igual, esta cantidad multiplicada por el descuento. Que yo lo tengo como de esta manera. DSCTO. ¿Está bien? El valor bruto por el descuento. ¿Cuánto es? 0,13 centavos. Y por último el valor total. ¿Qué nos dicen del valor total? El valor total es valor bruto menos descuento. O sea, la diferencia de estas dos últimas cantidades. Entonces igual, valor bruto menos el descuento. G6 menos H6. ¿Cuánto va a ser? 4,07. Esa es la cantidad que va a ser el valor total. Una vez que ya han terminado una fila, ahí recién ya pueden arrastrar. Seleccionan toda la fila, arrastran. Esto es lo que yo recomiendo. No que lo hagan uno por uno. O sea, que avancen uno y arrastren para ya hacerlo más rápido. Ya todo de golpe. Porque el resto de toda la tabla ya sale por sí solo. Y nos faltaría el total. Los totales. ¿Cómo hallamos los totales? También ya hemos visto. Vamos a darle clic en autosuma. Y automáticamente tenemos el resto de la sumatoria de todas las cantidades. Bueno, ahí termina esta tablita. Era un poco distinta a las demás. Más me ha parecido interesante la 4, ya que tenía otro tipo de impuesto. Por ejemplo, aquí era un impuesto que no había mencionado, era uno que estaba viendo, que se llama el impuesto selectivo al consumidor, o el ISC. Ya que aquí en Perú el impuesto selectivo al consumidor es como si fuera un chiste. ¿A qué me refiero como si fuera un chiste? Ya que es poquito. Por ejemplo, estaba leyendo que en países como el Reino Unido, en Europa, ese impuesto es mucho más, como diría, más agresivo. ¿Y a qué productos tienen este impuesto? A productos que se supone que son dañinos tanto para el medio ambiente como para el ser humano. Y por mencionar algunos, combustible, comida chatarra, gaseosas, bebidas alcohólicas, cigarros, todo ese tipo de productos tienen este impuesto, el ISC. Claro, chisito, doritos y todo lo que sea dañino. Ya, pero ¿por qué digo que es un chiste? Porque en otros países, supongamos como en Reino Unido, supongamos que si la cerveza te costaba $3, ¿sí? Por dar un ejemplo, ese impuesto era aproximadamente, decía que era como el 80% más. O sea que si te costaba $3, ahora te iba a costar algo de casi 5 dólares, casi el doble, poco menos del doble. Pero en cambio acá en Perú, este impuesto de ISC es una cantidad que no refleja lo que en verdad significa. O sea, no refleja el hecho. ¿Por qué implementan este impuesto? Porque dándole un valor más alto o que cueste más, debería ser, en teoría debería ser que el consumidor, o sea nosotros, compremos menos esos productos. Que lo pensemos dos veces antes de comprar cerveza, antes de comprar licores, cigarros y todo ese tipo. Ese es en teoría lo que representa este impuesto, pero en la práctica al menos no. Acá en Perú, como digo, se aumentaron pero centavos. Por ejemplo, si te costaba 30, creo que luego te costó 50 centavos. Y no refleja como algo que vaya a repercutir en la vida de todos los peruanos. Esto fue un tema del 2018. En 2018 se volvió a tocar este tema porque aumentó, pero obviamente no aumentó una enorme cantidad, sino fue como de mentirita, fue como una cantidad muy mínima. Y prácticamente no afectaba en nada la economía de todos los peruanos. Igual siguen comprando cajas de cerveza, paquetes de cigarro y nada. Pero en cambio allá como dije, allá en Europa, allá sí fue más agresivo. Allá sí aumentaron una cantidad mucho mayor. Bueno,
Continuemos. Preguntas que tengan, ¿verdad? De esta tabla o la anterior, ¿verdad? Una pregunta. ¿Se ha entendido? Coméntenme, por favor. Coméntenme, chicas, ¿se ha entendido? Pueden preguntar de esta hoja, de esta tabla o de la anterior. Esta es la número 6. Pueden preguntar de esta 6 o de la número 4. Sí, todo bien por ahí, Bárbara. Ok. Sí, ya se me entendí, ya. Chévere, entonces seguimos entonces. Esta era la última que faltaba de la hoja 4, ya que la número 5, como ya mencioné, es mucho más simple. Es convertir en soles, dólares y euros, en base a estas dos columnas. Sí, por eso que la estoy dejando pasar. Bueno, volvamos a la teoría, ya que ese es el tema del día de hoy. A ver, voy a guardarla como 4 terminado. No, a ver, un momento. Como Excel clase 4 Excel terminó para compartirlos terminado. Ya, bueno, volvemos a la teoría. Ya, ¿cuál es el tema del día de hoy? Creación de una base de datos. Lo que tienen que saber, lo mínimo, sobre la base de datos, asignación de nombres y operadores comodines. Les comenté al comienzo del módulo que habían dos aplicaciones que eran similares. ¿Cuáles eran? Excel, que es lo que estamos viendo, y por otro lado Access, que es una aplicación similar, muy similar, pero que se utiliza para otro tipo de trabajos. Esta aplicación de acá, Access. Ya. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, les había comentado que Access se centra en el manejo de la información, la relación que hay con todo lo que yo coloque en tablas. Y en Excel no. En Excel lo que nosotros hacemos prácticamente es operar. Haya resultados. Saber cuánto es esto por esto, cuánto es la suma, la resta, operar. Prácticamente como si fuera una calculadora. Pero en cambio en Access no. En Access no operamos. En Access no sumamos, no restamos, no multiplicamos, no dividimos, no hacemos hallar funciones, no hacemos nada de eso. Lo que se hace en Access es ver la relación. ¿Y relación de quién o de qué? Así como diría Badabun, amigos son pareja, algo similar. ¿Y qué es lo que vemos? Las relaciones que tienen las tablas, ya que aquí las tablas tienen relaciones. Y es bastante interesante este curso de Access porque se practica todo eso y todo el conjunto de tablas o toda la información ya es lo que concierne un sistema. ¿Y dónde se trabaja más esto? En los cursos de informática, los cursos que están orientados a programación, ya sea de página web, programación de prácticamente de cualquier cosa que tenga que ver con informática, se enseña cursos de base de datos. Y es bastante complejo, ya que depende del alcance, depende de toda la información que haya, porque puede ser muy complejo como puede ser muy simple. Pero nosotros el día de hoy en Access vamos a ver puntos importantes en base a lo de la base de datos. A ver, empecemos. ¿Qué es una base de datos? Aunque voy a cambiarle el color, disculpen, soy muy... Ahí está, para que se note mejor. Bueno, voy a quitarle la transparencia. Es algo que a mí me gusta colocar. Ahí está. Ya. Bueno, ¿qué dice? Una base de datos es un conjunto de información que se organizada bajo un mismo contexto y cuya información está almacenada en una lista para ser utilizada en cualquier momento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo esto? Que una base de datos es información que va a estar almacenada, pero no solamente almacenada, sino que va a estar organizada, sistematizada, dependiendo de los filtros, dependiendo del criterio que nosotros vayamos a utilizar o requerir para guardar la información. ¿Qué más dice? La base de datos puede almacenar información de personas, productos, ventas, prácticamente de cualquier cosa. Un punto importante aquí es la diferencia que hay entre Excel y Access a nivel de espacio o a nivel de pesos en gigas. Por ejemplo, por dar una cantidad nada más. El archivo máximo o el espacio máximo que puede tener un documento de Access es aproximadamente 2 gigas. Aproximadamente, el peso máximo, o sea, el límite que puede tener un archivo de Access, ya que es una base de datos, puede albergar tanta información que puede llegar a pesar un solo archivo a lo mucho la cantidad de 2 gigabytes. Y en Excel la cantidad que puede albergar de información es
por dar una cantidad, por ejemplo, 200 megas. Un archivo de Excel que pese esa cantidad. Puede pesar más como puede pesar menos. Pero sea cuanto pese, la diferencia es muy notoria. Acá estamos hablando de gigas y acá prácticamente de megabytes. O sea, la diferencia es muy abismal de información que se puede guardar en uno y en otro. Y nuevamente comento por qué. Porque Access está orientado a guardar información, almacenar, organizar. En cambio, Excel no. Excel está orientado a operar. Y para operar no se necesita tanto espacio. Por eso también comenté que Excel y Access a nivel básico son similares. Al menos en el tema de guardar información, puedes hacerlo en Excel como puedes hacerlo en Access. Pero ya a un nivel intermedio avanzado, ambas aplicaciones se complementan. Ambas puedes combinar información. Como por ejemplo vincular o conectar tablas que hayas elaborado en Excel y pasarlas a Access. Y viceversa. Si tienes algo en Access, pasarlo en Excel. Esa es la ventaja que hay porque son aplicaciones de la misma empresa. Tanto Excel como Access pertenecen a Microsoft. Entonces puede tener ese intercambio de información. Cuando di esta clase en Star Más, en esa época estaba de moda la Feria del Libro. O mejor dicho, era la fiesta de la Feria del Libro. Que creo que fue entre julio más o menos. Sí, ajá, agosto. Ajá, empezando julio, mejor dicho. No, terminando agosto. Las últimas semanas de agosto, septiembre. Y va a empezar la Feria del Libro. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo de la Feria de Libros. Vamos a tomar como ejemplo o vamos a elaborar una base de datos. Vamos a elaborar una base de datos o tener las consideraciones a tener en cuenta para poder elaborar una base de datos. Para eso necesito, chicos, que abran bastante su mente. Sí, que abran su mente porque es un poco distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora es sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero ahora vamos a tener un pensamiento mucho más creativo. A eso me refiero, ya no tan analítico, sino creativo. Y entonces empecemos por el primer paso. Paso número 1. Identificar. Dice, nuestro primer paso en el diseño de una base de datos en Excel será identificar las tablas que ocuparemos para organizar la información. ¿Qué tal, Sabrina? Buenas noches. Para organizar la información. Para nuestro ejemplo de la librería podemos mencionar las siguientes tablas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Ya, imaginemos una librería, una en específico, la librería Crisol. ¿Saben? Imaginen, piensen en la librería Crisol. ¿Saben? Imaginen en su mente la librería Crisol. Y la librería Crisol de... ¿Hay Crisol en Plaza Lima Sur? Bueno, si no hay que imaginar que hay ahí. Librería de Plaza Lima Sur, Crisol. Creo que sí hay, ¿no? Crisol. Ya. Librería Crisol de Plaza Lima Sur. Ya. Entonces, imaginen, por eso digo que su pensamiento creativo. Imaginen que nos han encargado nosotros elaborar una base de datos en las cuales tenemos que hacer una base de datos en base a la librería. Para eso hay que determinar qué tablas son necesarias para organizar toda la información que hay en una librería. Para poder hacer eso hemos determinado 3 tablas principalmente: libros, órdenes y clientes. Esa parte de ahí lo voy a traer por acá. Libros, a ver, libros por acá, órdenes y clientes, ¿ya? Libros, órdenes y clientes, ¿ya? Imaginen que cada cuadradito de color azul es una tabla. Tenemos nuestra tabla libros, nuestra tabla órdenes y nuestra tabla clientes. De esta manera: libros, órdenes y clientes. Ya, como por eso digo, céntrense en la librería Crisol. Les pregunto, ¿qué otra información más se puede organizar que no haya tenido consideración aquí en la librería? Los libros. En una librería va a haber libros, ¿vale? Por eso se llama librería. Clientes. Todo negocio va a tener clientes. ¿Qué más? Órdenes. Ajá, proveedores. Ya. Eso no le habían dicho antes. Ya, proveedores. ¿Qué más? Proveedores. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más hay otro? ¿Quiénes son los que trabajan en una librería? ¿Qué
¿Cómo se llamaría esa tabla de las personas que trabajan en un lugar? Colaborador, ya puede ser colaboradores, trabajadores, un término más general, más genérico. ¿Sí? Vamos a ponerle trabajadores, ¿les parece? Trabajadores. Trabajadores. Ya, entonces, una tabla que diga trabajadores. Ya, esta tabla de trabajadores en una base de datos mayor, una base de datos de mayor alcance, se puede dividir en otras tablas. Supongamos que esta tabla se puede dividir en tres tablas más pequeñitas. Vamos a cambiarle el color para que se note. Por ejemplo, ya que trabajadores es un término muy genérico. ¿Ya? Y en una librería, ¿qué tipo de trabajadores hay? Por ejemplo, de vigilancia. Todo negocio tiene, en un mall tiene vigilantes, o la mayoría, o personas que están en la entrada, ahora más que todo por el tema del COVID. Ya, tiene trabajadores de, vamos a ponerle caja, vamos a tomar tu palabra. ¿Qué más? ¿Limpieza? ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a colocar trabajadores de limpieza. Limpieza. ¿Está bien? Vigilancia, caja, limpieza. Ya, vendedores también puede ser vendedores o ayudantes. Ya son solamente las etiquetas de cada tabla. Ya está ahí nada más. Ya. Vendedores. Vendedores. Orientadores también se le puede llamar orientador. No sabría el término correcto de esas personas. Ya. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuál de los dos debo yo utilizar? Trabajadores, una tabla que albergue a todos los tipos de trabajadores de esta librería, o dividirlo en tablas. ¿Cuál creen que sea lo ideal o lo mejor? ¿Utilizar una tabla grande donde tenga a todos o utilizar tablas distintas? ¿Qué dicen ustedes, chicas? No las escucho. ¿Tienes algo diferenciado o sería mejor diferenciarlos por categorías, ¿no? A los trabajadores? Ya, buen punto. Diferenciarlo ya. Y la idea que tiene su compañera está bien, correcto. Hay voy a dar un motivo en general, más general, ahí el que dio su compañera es más específico, dependiendo de cuánto ganó el trabajo. Claro, también puede ser por el trabajo, a eso me refiero con los filtros, por el tipo de trabajo. Ya. En general, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender que yo utilice una tabla grande con todos los trabajadores o utilizar 4 tablas más? Va a depender del sistema. Va a depender de que si yo utilizo esta tabla y me funciona bien, a la hora de yo hacer las consultas, de hacer informes, y obtengo el resultado o obtengo la respuesta ante mi consulta, entonces ahí estaría bien utilizar esta tabla. Pero si al utilizar esta en una tabla grande, que están todos, hago una consulta, pregunto algo, como por ejemplo de algún trabajador, y la información que me da el sistema no es la correcta, no es la adecuada, hay redundancia, hay errores, entonces habría que volver a reconsiderar y dividirlo en segmentos para poder obtener una respuesta más asertiva. Entonces ese es otro punto que también se considera cuando se elabora una tabla. ¿Qué más? Usualmente los que elaboran base de datos tienden bastante al reduccionismo, o sea, a hacerlo todo más simple, hacerlo que ocupe el menor espacio, que no se haga tan complejo. Pero al hacerlo más simple, como sería este caso, porque lo estamos dividiendo en una sola tabla, ya no en 4, si utilizo esto es más simple, solamente un solo grupo. Si utilizo esto sería más complejo, porque serían 4 tablas distintas. Entonces, si utilizo esto, habría que elaborar esa tabla, hacerlo bien, para que nuestro sistema no caiga o no tenga errores. Entonces ahí está una de las grandes, dentro de las más importantes, puntos de partida para poder dividirlo o segmentar nuestra tabla. Ya, entonces esto de aquí vamos a borrarlo. Ya, en nuestro ejemplo que yo estoy utilizando, solamente voy a utilizar estas 3 tablas, ya que como ya han visto pueden haber más. Por ejemplo, la de trabajadores, proveedores, ¿sí? Pueden haber muchas más todavía, pero solamente para este ejemplo, para no hacernos un mundo, vamos a utilizar estas 3: nuestra tabla libros, nuestra tabla clientes y nuestra tabla órdenes. Sigamos viendo. ¿Por qué me estoy centrando en estas 3? Porque cuando tú vas a una librería, tú no haces el trato directamente con el libro, ¿sí? No vas a una librería, vas a un área y
conversas con el libro y le preguntas si te puedo comprar. No, ¿verdad? Hay que primero pasar por el sistema, ya sea por la persona que te está atendiendo, que representa la librería. ¿Y cómo se llama esa tablita que va a hacer eso? Se llama la tabla órdenes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno hace una librería o hace una consulta, no es el cliente hacia el libro, ya que el libro no es un ente humano, no es una parte del sistema, sino es un objeto. Entonces, por lo tanto, ¿cómo obtengo la información del libro? Mediante la orden. Yo hago mi orden y luego la orden, ahí sí ya hace la relación con el libro y puedo obtener la información, ya que el cliente no pregunta al libro. ¿Sí? No se puede hacer ese tipo de relación, ya que el libro no es como un ente humano. En cambio, la orden que está representada por la persona que representa también a la librería, hace la consulta y luego la consulta ya se dirige a ver los libros. ¿Está bien? Es por eso que estoy utilizando estas tres tablas: clientes, órdenes y libros. También se le puede llamar... hay otro nombre que utilicé aquí, ahorita no recuerdo muy bien qué nombre utilicé. Ahí en el archivo que les compartí, creo que le puse consulta también. Puede ser también consulta. Órdenes o consultas, ¿sí? Cualquiera de los términos. El cliente hace la consulta y la consulta se dirige al libro. Sigamos viendo. Siguiente punto. El primer paso es el de las tablas. Discernir qué tablas son necesarias para esta base de datos. ¿Y cuál es la base de datos? La de la librería. La librería Crisol. Otro punto que no mencioné. ¿Por qué dije librería Crisol Plaza Lima Sur y no solo dije librería? Porque toda base de datos es como un traje, ¿sí? Es como un traje entallado. Todas las bases de datos se tienen que elaborar exactamente a las necesidades de donde se vaya a elaborar, porque el contexto no va a ser igual. Supongamos que el contexto de la librería Crisol de Plaza Lima Sur no es el mismo de una librería que queda de repente en Chorrillos, Miraflores, en Surco, porque el ambiente, el contexto y todo lo demás es distinto. Así sean de la misma empresa. Entonces es por eso que gran parte en general estoy hablando, no en específico, sino en general, las tablas o las bases de datos se hacen en base a las necesidades del cliente o de la base de datos, a su contexto. ¿Por qué? Porque los requerimientos que pueda tener, por ejemplo, una librería, por ejemplo, otra empresa, no son los mismos que tiene la librería Crisol. De repente, en otra librería como Páginas Libres, no tiene vigilantes, no tiene personal de limpieza, lo hacen los otros trabajadores. O sea, ya cambia toda la estructura. Es por eso que no va a ser igual. ¿Está bien? Más o menos se entiende la idea. En el cual las bases de datos son prácticamente únicas para cada contexto. Es por eso que cuando uno elabora estos elementos, los podría adaptar. Con conocimiento se podría adaptar, pero no es como que, ya te lo presto y ya va a funcionar en tu empresa, va a funcionar en tu trabajo. Sino que habría que acomodarlo de cierta manera. Y no me refiero a la información, o sea, no me refiero a los trabajadores, a los precios, sino a la forma en cómo está organizada, a cómo se va a obtener los informes, las consultas y eso en específico. Bueno, sigamos avanzando. Paso número 2. Una vez que ya hemos determinado las tablas, que eran libros, órdenes y clientes, vamos a pasar a lo siguiente, y que se llama determinar los campos. ¿Qué campos son necesarios para cada tabla que hemos creado? ¿Saben? ¿Qué campos son necesarios o qué información podemos obtener de cada tabla? A ver, empecemos por uno. ¿Saben? ¿Qué información podemos obtener de cada tabla? Ahí voy a colocar una imagen referencial. A ver, un momentito. Uno de mis libros favoritos. Murakami, Tokyo Blues. A ver, un momentito, one moment. Ya. A ver, sigamos analizando. Es por eso que esta parte de base de datos es bueno, en realidad es analítico, solo que comentaba que ahorita lo estamos viendo más imaginativo, ya que tienen que pesar bastante. A ver. Ya, entonces,
ahí para que tengan una imagen de un librito. ¿Qué información podemos obtener del libro? ¿O qué información puedes sacar de un libro? A ver, los escucho, chicos. A ver, ¿qué información puedes tener de un libro? ¿O cómo puedes categorizar los libros en una biblioteca? ¿Bajo qué criterios lo podrías hacer? Ya, pues, a ver, en orden, ya autor, correcto. Cuando usas una biblioteca puedes ordenarlo según los autores. Ya, los códigos. Ese en realidad es el primer campo. El primer campo, no el más importante, sino el primero que uno coloca es el código. Ya que en el ámbito ya sea educativo o una empresa, a nosotros nos diferencian por el código. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, no me llamaban David Maña Pastrana, sino me llamaban el estudiante 2011-1167. ¿Y qué era eso? Mi código de la universidad. Que sería lo mismo como un DNI. ¿Sí? No nos llaman por nuestro nombre, nos llaman por nuestro código. Bueno, código, autor, ¿qué más? Temas, por ahí comentan, ya, ¿está bien? También podemos organizar los libros en base al tema. O sería o sea, infantil, novela, drama. ¿Qué más? A ver. Pueden salir un montón, ¿no? Un montón de campos. A ver, hasta el momento tienen tres. El idioma. Ya, vamos a colocarlo. Pero acá en Perú, por eso mencionaba la librería Crisol, porque no estamos hablando de en algo genérico, sino algo un poquito más en específico. Puede ser el idioma, pero creo no haber visto libros en otro idioma acá en las librerías Crisol, pero vamos a considerarlo, vamos a dejarlo con una tabla de idioma. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? por los precios también. Claro, correcto, el costo. Ya, perfecto. ¿Qué más? Tenemos código, autor. ¿Les parece por el nombre del escritor o escritor? ¿También? ¿Sí? Aunque ya dijeron escritor, aunque ya dijeron autor, ¿verdad? Este de autor eh, también se puede dividir en dos campos. A ver un momentito, pausa Nescafé. Estos tres rectángulos son tablas, ¿saben? Y esto que estoy colocando por aquí son los campos de esa tabla. Voy a colocarlo por acá. Campos, campos, o sea, la información que va a tener cada tabla. Campos, campos. Otro colorcito. A ver, ya. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es discernir los campos de cada tabla. Ya. Autor. Ya dijeron el campo autor. Pero este campo autor también se puede discernir de dos. Por ejemplo, el nombre del autor y el apellido del autor. Nombre y por acá apellido. ¿De qué depende? Que utilice dos tablas, o disculpen, dos campos. A utilizar un campo va a depender también de la base de datos. Si me funciona con solamente un campo, está bien. Pero si no, habría que dividirlo en dos campos. En el cual por un lado tengo los nombres y por otro lado tengo los apellidos del autor. Ya, entonces en este caso solamente autor. General. El nombre completo del autor. Y ahí tienen cinco campos. ¿Qué otro campo más podría tener? También los libros los pueden separar eh, por, por, mm, por cantidad de páginas, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podríamos ordenar los libros por la cantidad de páginas que trae? O sea, por el grosor, por el tamaño de repente. ¿Sí? ¿Ponemos tamaño del libro? A ver, tamaño. Tamaño de los libros. Tamaño. Ahí no tengo la ñ, disculpen. Tamaño. Tamaño. ¿Qué otro campito más creen que podemos agregar acá? Tamaño. Código, autor, tema, idioma, costo, tamaño. Vamos a... Ya, ahí está, ya ves. Todavía había más. Edición. Yo recuerdo que cuando era más joven era bien exquisito con la compra de libros. Si no era de primera edición, no. O no era la edición que... O la editorial que yo quería, no lo compraba. Ese ámbito sí era un poco más específico. Y así también hay un montón de gente que son más coleccionistas. Más que todo coleccionistas. En los cuales quieren de tal edición y de tal editorial. Bueno, edición. Por acá también podemos colocar editorial, que no es lo mismo. Ya que edición, primera edición, segunda, tercera. Editorial, las empresas que hay. Santillana, Vicen Vives, Alfaguara, tantas que hay. Ya, entonces edición, editorial, Bruño también. Ya, por ahora vamos a colocar esa. Y voy a colocar uno más.
uno más. Por ejemplo, color, ¿sí? De repente suena un poco raro, pero color, organizar los libros según su color. Está un poco raro, pero vamos a colocarlo y ahora les voy a decir por qué lo estoy colocando. Ya, entonces, hasta el momento de nuestra tabla libros, ¿sí? Nuestra tabla libros, estamos discerniendo estos campos. ¿Cuántos tenemos? 4, 8, 9. Tenemos 9 campos de en base a libros. Ya. Este campo de color va a depender de lo siguiente. Si, si, si la información que yo estoy guardando aquí de los libros no es relevante saber el color, entonces ahí habría que borrarlo, ya que las consultas que hacen cuando pregunta, cuando viene el cliente, pregunta en base al color, creo que nadie ha preguntado un libro por el color, por los colores, no busca, tiene libros de color rojo o azul, sino bajo otro tipo de filtros, entonces ese campo no tendría sentido. Lo mismo para toda base de datos. Otro ejemplo, en una, de repente, en un trabajo normal o un trabajo más general, como por ejemplo el docente, a mí como docente no me preguntan cuánto peso ni cuánto mido, pero de repente si yo postulara para un trabajo como vigilancia, como vigilante, de repente ahí sí me necesitan saber cuánto mido. Como por ejemplo, vigilantes buscan gente de una estatura promedio a más y el peso también. Entonces también depende del contexto, saber qué campos son necesarios para una tabla. Más o menos por ahí va la idea. Ya que para una base de datos, esos campos como peso y talla sí sean necesarios, pero para acá la librería no. Entonces por ahí va. Siguiente tabla. Ya esta es la de libros. Pasemos a la siguiente tabla. La siguiente tabla va a ser la de clientes. Y entonces ahora van a pensar en base al cliente. Piensen en el cliente. ¿Qué campos podemos obtener o qué información podemos obtener del cliente? Estado civil, me dicen. El estado civil. ¿Puede ser? ¿Estado civil? ¿Qué dicen? Ya, edades. Ya, vamos a colocarlo. Edades. ¿Qué más? Ya, el código lo dejo porque gran parte de todas las tablas siempre tienen código, pero no es código a secas, sino usualmente lo colocan así. Code, code-cli. ¿Y qué es code-cli? El código del cliente. Y acá del libro, ¿cómo quedaría? Code-lib. Esa es una sintaxis que colocan cuando colocan códigos, para diferenciarlo del resto de códigos. Codelib, el código del libro. Codecli, el código del cliente. Ya, edades, niños. Bueno, niños, clientes, niños. Creo que no he visto niños comprando libros, usualmente lo comprarían sus padres. Por eso digo, piensen en el cliente y la información que podríamos guardar del cliente. Ya, su nombre correcto. Puede ser nombres y apellidos, ya DNI también. Puede ser nombres y apellidos, como también separado. Nombres por un lado y apellido por otro lado. Nuevamente, ¿de qué depende que lo coloque en una sola tabla y no en dos? De la base de datos o de la información. Ya por clientes. Clientes. Ya, de repente te refieres. Creo que sí habías dicho esto, ¿verdad? Categoría. Categoría VIP. Categoría regular, creo. Sí, de repente guardarlo los clientes bajo su categoría. Así como el cine. Cine. Se extraña el cine, ¿verdad? Bueno, cuando ibas al cine había tarjetas. Creo que las tarjetas divididas. Bueno, vamos a colocarle categoría. Categoría. Ya, dirección, correcto. Buen campo. Dirección. ¿Correo electrónico les parece? Correo, ¿verdad? ¿La de estado civil la pongo? ¿Qué dicen? ¿Estado civil sí o no? Creo que boleto o factura, profesor. Si pide boleto o factura. Claro, o sea, ya, a ver, hay que pulir un poco mejor esa idea, ya. Boleto, factura, pero ¿qué palabra haría referencia a ambas? ¿Tipo de recibo? Podría ser algo que solo sea una sola palabra. ¿Cómo lo diríamos? Porque medio de pago creo que es otro tipo, ¿no? Se refería a ese efectivo, tarjeta. Creo que ese ya es otro tipo de campo.
también vamos a colocarlo, a ver, medio de pago. Si en caso no se puede, no hay problema, lo colocamos con dos palabras, medio pago, medio de pago. Y el que dijo su compañera era si se pagaba en boleta o en recibo, que ya sería, a ver, ¿cómo podría ser? Comprobante, ya, comprobante, comprobante. Dice, entro y cierro, me considero. Ah, ok, ok, Sabrina, está bien, sí veo que estabas ingresando y saliendo. Ujú, ya. De repente no sabré decirte, el problema sea la conectividad, como la había mencionado, pero bueno, a ver si se estabiliza tu internet. También dentro de un ratito voy a hacer la pausa. De repente me comentas más sobre el internet. Bueno, ya tenemos, miren, del cliente ha salido un montón de campos. Código del cliente, edades, nombre, DNI, apellido, categoría, dirección, correo, medio de pago, comprobante, y pueden haber muchos más. ¿Y de qué depende? Nuevamente, de todo lo que yo necesite saber del cliente. Todos los que han colocado está bien. Creo que las edades... ¿Les han preguntado alguna vez? ¿Les han preguntado alguna vez cuando a la librería le han preguntado cuántos años tienes? Creo que no, no. Muy invasivo, ¿verdad? Muy invasivo, ¿no? Una pregunta muy invasiva que te digan cuál es tu edad. Ya creo que no, no. Ya vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Ya que tampoco no recuerdo que me hayan preguntado cuántos años tienes para cuando haya ido a la librería. El resto sí. Cuando te registran, te dan un código, tu nombre, tienes tu DNI, que es para todos los casos. Categoría de repente, así como cuando entras a Netflix, Netflix ya más o menos se da cuenta de tu cumpleaños. Ya. Más o menos Netflix se va dando una idea de tus gustos. Ahí sí podríamos hablar de categorías. Nombres, dirección también, correo también. Dirección ahora más que ahora, por el tema del delivery. A las empresas ahora sí les es muy útil saber tu dirección para poder saber a dónde enviarte tu compra por internet. Correo, para que te llegue tu comprobante de pago. Registran tu correo y ya te llega tu comprobante cuando haces una compra. Medio de pago, la forma en la que se va a pagar, ya sea efectivo, por tarjeta, de repente por canje, por promoción, tantas formas. El comprobante, por comprobante se refería a boleta o factura. Ya, listo. Ya, pasemos al último. Ya, pero antes de pasar al último, vamos a hacer la primera pausa. Sí, nos falta una más, la de consulta. Vayan pensando en la pausa qué campos pueden ir en consultas, en nuestra tabla de consultas. Y ahí les voy a mostrar un ejemplo de una consulta, de una cita de salud, ya que es la única más asertiva que encontré en internet. Y también porque es de las que usualmente le dan a mi mamá cuando saca citas en esa salud. O cuando iba todavía. Bueno, ahí lo voy a dejar ahorita. Primera pausa, 5 minutos de break y volvemos. Son las 8 y 5 estamos volviendo. ¿Está bien? Primera pausa. Ya, continuemos. A ver, nos habíamos quedado en esta última tabla, que era la tabla de consultas. Ya, ¿qué información sería relevante considerar en nuestra tabla de consultas? ¿O qué información iría cuando uno hace una consulta, saca una cita? ¿Sí? ¿Qué información podría ir? Por defecto, código de la consulta, ya que cuando hace una consulta o saca un ticket de algo, te dan un número. Eso sería nuestro caso, nuestro código de la consulta. Cuando haces un reclamo por la compra de un producto, lo haces con el nombre, con el número de la compra o el número de la consulta, en otras palabras. Ya. ¿Qué otro campo más iría en la consulta? ¿Qué otro campo más, chicas, iría en la consulta? Como les dije, les voy a mostrar un ejemplo de las citas de salud para analizar unas cositas. A ver, un momentito, one moment please. Claro, la fecha, ya la fecha. Y así como tiene fecha, también tiene hora. A ver, ahí les muestro para que más o menos se vayan dando una idea. A ver, déjame encontrar una que se vea bien. Y acá está. A ver. Sí, miren, esta es una cita. ¿Sí? Cuando sacas cita en salud te dan este papelito, en el cual de toda la información, nótese que hay parte que se ve más grande
como hay parte que tiene letra más pequeña. ¿Lo han hecho adrede? No. Tiene un sentido. Por ejemplo, la fecha de la cita y la hora y la fecha en específico tiene un tamaño más grande que el resto de todas las letras de información del documento. ¿Por qué? Porque sería la más relevante de todo lo que hay ahí, la fecha de la cita. ¿Qué le sigue? La hora, el médico, el consultorio, que es el lugar en el cual te van a atender. Por este lado, la historial clínica y por último, el número de acta médico. El resto de información está bajo un mismo, llamémoslo bajo una misma, a un mismo nivel, ya que tienen el mismo tamaño de letra. Pero la fecha de la cita, la hora, el médico, el consultorio, historia clínica y número de acto médico no. Está como un nivel superior. ¿Y por qué? Porque es la información que uno necesita ver perfectamente cuando va a asistir a una cita, ya que las personas mayores, que ya ven cada vez menos, necesitan colocarla en un tamaño superior, porque si la colocara en un tamaño pequeñito, no podrían ver. Pero más allá de ese detalle, la importancia que tiene. Entonces la importancia es saber qué día tiene cita, por lo tanto le están dando un tamaño superior. Y entonces mírenlo bien, fecha de la cita, como ya dijeron, fecha, hora, bueno, médico en este caso de salud, en este contexto, consultorio, más o menos haciendo un paréntesis a nuestro contexto que es la librería. ¿Qué otros campos más podría colocar? Código del cliente y código del libro, perfecto. Ya, pero ahí hay un detalle. Luego cuando en Excel les explico esta parte del detalle. Código del libro correcto, o código lib, que es el nombre que le coloqué. Y por este lado el código del cliente. Está bien, sino que hay un detalle ahí que tengo que explicarme. Luego, ya. ¿Qué más? ¿Qué otra información más iría en nuestra consulta? ¿Serían los únicos? La hora, la fecha, el código del libro, el cliente, el código de la consulta, nada más o podría ir algo más. Ya ves que es más para pensar, porque qué dice, a poner bien qué necesita, qué información necesita ir en esta consulta. Por ejemplo, ¿podría ir el nombre del libro? ¿Qué dicen? ¿Estaría bien o estaría mal colocar el campo del nombre del libro en la consulta? ¿Qué dicen, chicas? ¿Sí o no? ¿Sí? está bien poner el nombre del libro, sí. Claro, el nombre del libro. Cuando vas a preguntar en base al libro, ya que estamos yendo a una librería, una librería que es Crisol. Nombre del libro. ¿Ya puede haber más campos? Sí, pero más o menos creo que esta es la tablita que se nos hace un poco más compleja. Y no es porque sea así, sino que si analizamos, es la tabla que conecta las otras dos. Es como el puente de enlace entre los clientes y los libros. Es por eso que esta tablita tiene una serie de características que son un poco distintas a las otras anteriores. Y aparte un detalle, que son estos dos campos. Ya que estos dos campos, si los vemos bien, son campos que los estamos repitiendo. Pero no lo estamos repitiendo en la misma tabla, sino son campos que están partiendo de otra tabla. Por ejemplo, este código cliente está partiendo de nuestra tabla cliente. Y nuestro campo código libro está partiendo de nuestra tabla libro. Ya, sí está bien, sino que de todas maneras hay que recalcarlo. Y sí irían esos campos, ya. Entonces, hasta el momento hemos visto dos pasos. ¿Cuáles son? Primero, determinar cuántas tablas va a tener nuestra base de datos, porque ya hemos visto que puede tener más. Y una vez que hemos determinado cuántas tablas lleva, luego analizamos qué campos va a llevar cada tabla. Una vez que se ha hecho todo esto, así bien bonito en Access, que sería lo ideal, ahí recién ya comenzamos a almacenar la información, o vaciar la información, o dejar la información. Ya para eso les he compartido un archivo que está en la clase 5
Lo pueden abrir si es que los tienen ahí a la mano. A ver, y lo voy a abrir. Ya. ¿Qué es este documento de acá? Hay 3 hojas. Ya. Hay 3 hojas que les he compartido en este documento. Bueno, hay 3 que son juntas. La de clientes, libros y órdenes. Ahora veamos el primero de libros. A ver. Ya miren, en este caso, nuestra hoja que se llama libros, o nuestra tabla libros, tiene los siguientes campos. ISBN, que sería lo mismo que el código, solo que ISBN sería un código más correcto, que es un código más general de la Biblioteca Nacional. Nuestro título de libro, creo que eso no habíamos colocado, o sí, título de libro, sí, ¿no? A ver, autor, tema, idioma, no lo habíamos colocado acá. El título del libro, mira, se nos pasó. El título del libro. Ya. ¿Qué otro campo es considerado? El nombre del autor, apellido y precio. ¿Puede haber más campos? Sí, que son los que ustedes han comentado. Edición, edición, por aquí, editorial. Y la tabla puede crecer, puede ir creciendo en base a los criterios de la información. Por ejemplo, edición primera, por acá segunda, por acá primera. A eso se refiere con la edición. Editorial, Alfaguara, Bruño, por ahí dijeron. Santillana, por acá otra vez Alfaguara. ¿Está bien? A eso se refiere con la editorial. Y puede haber más campos, sí, pero yo no los coloco para no dilatar tanto el tiempo. Ya saben que pueden haber todos los campos que hemos discernido. Es por eso que antes de elaborar una base de datos se hace un diseño. Es como si se hiciera una casa, lo primero que se hace son los planos. Ya en base de datos es algo similar. Antes de elaborar la base de datos hay que hacer una especie de mapa, de ruta a seguir, una guía para poder elaborar. Ya, entonces, en nuestra hoja de libros, que es nuestra tabla, tenemos los siguientes campos. Pasemos a la de clientes. Tabla clientes. Ya, en clientes, ¿qué campos hemos dicho? Muy similares a lo que están viendo. Código del cliente, el nombre de los clientes, su apellido. Mire, y acá todavía lo hemos dividido en partes. Por ejemplo, nombre, apellido paterno y apellido materno. Teléfono y correo. Ya, ¿por qué lo dividí de esta manera? Por el ejemplo que les había comentado. Si fuera relevante o fuera necesario, ahí sí lo tenemos que dividir. ¿En qué contextos es necesario que esté todo esto separado? Por ejemplo, la RENIEC. En la RENIEC es necesario o es muy importante o relevante que cada dato tuyo esté bien segmentado o esté bien especificado. Tu nombre, tu primer nombre, tu segundo, tu apellido paterno y tu apellido materno. Así como hay otra base de datos en otros contextos que no es necesario. Tanto es así que solo te dice nombre y apellidos. Y todo iría en un solo campo. Ya, pero para la RENIEC y para nuestra base de datos de la librería nos es importante. Por eso lo hemos dividido en 3. También sería una respuesta asertiva. Teléfono, correo. ¿Puede haber más campos? Sí. ¿Qué otros campos no he colocado? A ver, de cliente. El cumpleaños, el DNI, correo, dirección. Sí, esos campos faltaría colocar por acá. Nuevamente no los coloco para no dilatar tanto el tiempo, pero ya saben que podría ir por acá. Y entonces tenemos códigos, nombres, apellido, paterno, materno, teléfono y correo. Pasemos a la última hoja, la de las órdenes o consultas o como gusten llamarla. A ver, órdenes. Ya que tenemos en la orden, tenemos el código de la orden y el código del libro. También estamos trabajando con los códigos del libro, no con el nombre del libro, que sería lo más adecuado. La cantidad, en base a la compra, cuántos libros se van a comprar cuando haces una consulta, para tener un precio que pagar. El precio de cada libro, el total que va a costar toda esta compra, la fecha, el código del cliente y el tipo de pago. Bueno, solo que el tipo de pago lo hemos colocado aquí. En nuestro ejemplo lo habíamos colocado en el cliente. Sí, lo mejor sería colocarlo acá, en el campo dentro de la consulta. ¿Saben? O sea, ¿qué quiero decir? Que este campito que colocamos acá como medio de pago, que colocamos en cliente, debería ir mejor acá, en la consulta. Acá debería ir mejor. Y lo mismo con el comprobante. ¿Saben? Comprobante debe ir acá.
Ya, y estos acá los borramos, ya que sería mejor, más adecuado que vaya en la consulta, más no con el cliente. Ya. Este documento que lo estoy alterando, chicas, se lo voy a volver a reenviar. Lo voy a volver a subir, ya que en el que les he compartido no está esto que estamos viendo ahorita. Así que lo voy a volver a resubir con estos cambios que estoy realizando. Ya, sigamos en Excel. A ver. Ya nos quedamos en este punto de los campos que va a tener nuestra hoja de órdenes. El código de la orden, que es un dato muy importante, ya que cuando uno hace un reclamo, lo primero que te van a pedir es tu código de la compra. Código de la compra o el código, el nombre de la compra, X de información. En base a eso, hayan el resto de información. Cuándo se compró, quién lo compró, qué compró, cuánto pagó y todo lo demás. El código del libro, cantidad, precio, total, fecha, cliente y tipo de pago. Hasta ahí está todo bien. Tenemos 3 hojas o 3 tablas, clientes, libros y órdenes. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de posibles problemas que puede haber en una base de datos cuando no está bien elaborada. Ejemplo. Ya, supongamos, chicas, que queremos registrar un nuevo libro. ¿Está bien? Queremos registrar, viene un cliente y registramos su nueva compra, su consulta del libro. En las cuales vamos a colocar lo siguiente. ID de orden o código de la orden sería el ID 006, ¿está bien? Siguiendo la misma lógica. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente sería el 6. Código del libro. Ahora voy a inventar un código. El 15.000. Cantidad 3. Precio vamos a colocarle 50. 3 por 5, 150 soles. La fecha hoy día es el 27 del 04 del 2021. Y el código del cliente vamos a colocarle CL0010. Y el tipo de pago vamos a colocarlo que es crédito. O efectivo. Ya, a ver, efectivo. A ver, nuevamente repito. Hemos agregado a una nueva orden, una nueva consulta con las siguientes características. Código 006, este código del libro, cantidad, precio, total, fecha, cliente y efectivo. Ya. Visualmente, o al menos en Excel, figura que todo está bien. ¿Está bien? Que no hay ningún tipo de error. Pero si yo hiciera esto en Access, al toque me arrojaría que aquí hay un error. ¿Saben por qué hay un error? Por lo siguiente. Esta columna vamos a pintarla de un color. Esta columna del código del libro y esta columna del código del cliente tiene información que no parte de aquí, sino parte de otras tablas. Esta parte de nuestra tabla, que es la de libros, y esta parte de nuestra tabla, que es de clientes. ¿Y dónde está el detalle? Miren el código que tiene este libro. 15000. Vayamos a nuestra tabla de libros. A ver, ¿dónde estás? Sí, acá está libros. Ya. Pregunta del millón. ¿Tenemos algún libro registrado con ese código? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No tenemos un libro que se llame 1500. Ya. Siguiente pregunta. Volvamos a la orden. Tenemos un cliente que dice CL0010. ¿Tenemos algún cliente con ese código del cliente? No, ¿verdad? No hay. Error. Despedido. Despedido por haber registrado o haber hecho una compra o haber hecho una venta con información que no está guardada en el sistema. Ese de ahí es un tipo de error que es a veces frecuente. De ahí les voy a comentar un caso particular. Ya. Ahora, esta información sí se podría guardar después, pero ya sería ya sería después, que ya podría ser. ¿A qué me refiero? Que podríamos luego agregar este cliente, volver a nuestra tabla de clientes y colocar CL0010 y tomarle los datos de esa persona. De repente se llama Juan, su apellido Matías, el otro apellido Ruiz y bla bla bla, y por acá su correo. Ya, se podría guardar, pero ya es después que ya se hizo la orden. O sea, de todas maneras estaríamos todavía en error. Y lo que es peor, estamos vendiendo un libro que probablemente
o no lo tenemos, o sea que no existe, o que no está en stock. No stock. Y este de stock es uno de los errores más frecuentes que hay en las tiendas, ya que a veces venden productos que no los tienen disponibles. A ver, les cuento un caso. Cuando empezó la cuarentena, la siguiente semana mi hermano había ido a Maestro, a la tienda de Maestro, y había ido a comprar material con lo que él trabaja, que era drywall. Y había comprado planchas, había comprado latas, había comprado tornillos y una serie de cosas más. Y entonces hizo su compra, pagó con efectivo, y cuando fue a recoger le indicaron que el producto que le había comprado, que eran las latas, no lo tenían disponible, o sea, no lo tenían en stock. Ya. Y le dieron dos alternativas: o que venga la siguiente semana, o que vaya a otra tienda, a recoger lo que le faltaba. Yo creo que como cualquier cliente, si nos hubieran dicho eso desde un primer momento, no hubiéramos comprado, hubiéramos ido a la otra tienda a comprar, o hubiéramos esperado a que el producto lo tengan en stock. O sea, la tienda estaría en falta porque han obviado información, o ha habido ahí un problema que se pudo haber evitado. Entonces, que hubo un problema en la base de datos, en la cual la persona que hizo la compra o no se fijó, sabrá Dios qué problema pudo haber. Entonces son problemas que a veces suceden. En este caso es algo similar. Se está registrando un libro que no hay. De repente sí había ese libro, pero no se fijó que ya no está en stock, que no lo tienen, que ya no lo venden, o que de repente el precio cambió, porque todas las bases de datos, este es otro punto, que todas las bases de datos están en constante movimiento, ya que toda la información que hay en una base de datos siempre varía, ya sea porque a veces está en promoción, de repente ya no cuesta 30 hoy día, sino ya cuesta 15 soles en promoción. De repente solamente por temporada se paga por internet, cosa que un tiempo estuvo. Todas las compras eran solamente por internet, no las podías hacer presencialmente. Entonces, ¿qué quiero llegar con este punto? Que todas las bases de datos siempre están en constante cambio, toda la información siempre va a estar variando. Es por eso que se habla de mantenimiento, por eso que las bases de datos cada cierto tiempo entran en mantenimiento, para ver qué cambios ha habido. De repente se puede reducir, se puede ampliar, una serie de cosas. No es una base de datos, no es algo que uno hace y ya va a estar funcionando un largo periodo de tiempo o eternamente, sino que cada cierto tiempo se le hace un mantenimiento. Bueno, este es uno de los posibles errores que pueda tener. Ya, entonces, como dije, la solución sería ya hacerlo después, o sea, agregarlos después, ¿saben? Agregar un libro que se llame 15.000. De repente ese libro se llama, por ejemplo, Ñacatita. No sé por qué me recuerdo de ese libro. Ñacatita. Autor no me acuerdo, su apellido tampoco. Y que cueste 50 soles, de primera edición y del editorial Bruño. Ya, entonces sí se puede guardar en la base de datos, pero ya sería después, lo cual de todas maneras en ese momento estaría en error. Pero ya para cuestiones próximas ya estaría bien, porque ya podría realizarse esta orden. Este libro ya existe, ya está guardado en mi base de datos. Lo mismo con el cliente CL0010 también ya está guardado, que se llama Juan, su apellido es Ruiz, su número telefónico y el resto de información. Entonces, ese tipo de cosas, como nuevamente menciono, chicas, para terminar este punto, se ve en Access. En esa aplicación o en ese programita se ve ese tipo de cosas, ya que aquí lo que nosotros, o lo que se hace, mejor dicho, en Access es ver las relaciones que tienen las tablas. Y va a depender gran parte de que cómo relacionamos las tablas, cuál se relaciona con quién, qué campos va a tener, el tema de la consulta, los filtros, cómo dividimos los campos, de esta manera, de otra manera, una serie de cosas se ve en este tema. Bueno, entonces ahí espero que tengan un mejor panorama de una base de datos. Como ven, es creatividad también, hay que tener creatividad, no solamente el tema analítico, y al menos hasta ese punto lo vamos a dejar el día de hoy, en este tema de base de datos, hasta ahí, en las cuales se resume a los dos pasos. Primero, identificar qué tablas va a llevar mi base de datos, y segundo, qué campos
qué campos va a tener. ¿Está bien? ¿Qué campos va a tener mi base de datos? Ya, entonces hasta ahí vamos a ver en este punto de las bases de datos. ¿Está bien? Espero que ya tengan un panorama más amplio. Ya que el tema de por sí es complejo. Hasta base de datos es todo un curso. Todo un curso que todavía tiene partes. Base de datos 1, 2, hasta 3. Dependiendo del grado de importancia que tenga en la carrera. Los de programación llevan hasta base de datos 3, ya que ya se divide la base de datos. Mayormente lo analizan en el tema de programación. Ahí utilizan MySQL, Access, Server, una serie de programas que también es para guardar información. Bueno, dejando de lado esto, pasemos al siguiente tema. Caracteres comodín. Y ahora regresamos a algo netamente de Microsoft. Los caracteres comodines. ¿Qué son los caracteres comodines? A ver, vamos a quitarle acá la transparencia, ya que no le debería colocar, pero siempre la coloco por costumbre. Ya. ¿Qué dice los caracteres comodines? Dice, son símbolos que sirven para reemplazar uno o más caracteres a la hora de buscar información. Ya. Estos caracteres que están viendo acá, como lo es el asterisco, interrogación, corchetes, exclamación, raya y michi, son caracteres que se pueden utilizar para reemplazar una o más palabras o letras a la hora de realizar una búsqueda, que no necesariamente es dentro de Excel, sino se puede utilizar dentro de Microsoft. Hay un curso que se enseña en informática que tiene que ver con CMD, que se refiere a trabajar en modo consola, que es esta pestañita en la cual puedes colocar o puedes realizar una búsqueda, como por ejemplo carpetas. Entonces, utilizando estos tipos de caracteres, como el mich, interrogación y todos los demás. Pero normalmente nosotros, por defecto, buscamos así. Buscamos en la carpeta, nos dirigimos a la carpeta y buscamos en dónde se encuentra el dato que yo estoy buscando. ¿Cuáles son los dos caracteres que nosotros vamos a ver o vamos a analizar en este capítulo? Son solamente dos. El asterisco. A ver. El asterisco y el símbolo de interrogación. ¿Sabe? A ver, ¿dónde estás? Ahí estás. Ya. Los únicos que vamos a analizar son estos dos. El asterisco y el símbolo de interrogación. La pregunta sería ¿por qué? Ya. ¿Por qué el asterisco? Porque el asterisco nos permite reemplazar una cantidad indeterminada de letras. A ver. Microsoft lo dice así. Hace coincidir cualquier número de caracteres. Puede utilizar el asterisco en cualquier sitio de una cadena de caracteres. ¿Sí? Parece un poco confuso. Pero lo que quiere decir es que si tú utilizas el asterisco en una función, que ya lo vamos a aplicar en Excel, lo que va a hacer es reemplazar X cantidad de caracteres. Es como esos jueguitos de que jugabas Tutti Frutti en el colegio, en los recreos, ¿sí? Un juego Tutti Frutti en los cuales diga usted nombres de que empiecen con la letra A y buscas todas las palabras que empiecen con la letra A o que terminen con tal letra. Ya, entonces esto es algo similar. El asterisco lo que va a hacer es reemplazar el resto de letras que vengan después de lo que tú hayas dicho. En este ejemplo que estoy hablando de Tutti Frutti es con la letra A. Entonces en vez que diga esto, supongamos que dice la letra A. Entonces, ¿qué letras vienen después de A? Ya ahí van a venir una lista de todo lo que venga después. En las cuales pueden tener 3 letras, 4 letras, 5 letras, 10, 20, X cantidad de letras. Ya que el asterisco lo reemplaza. Por eso se llama comodín. Es un carácter comodín que reemplaza X cantidad de letras. Ya, ese primer punto. Siguiente, el símbolo de interrogación. Ya, ¿para qué sirve el símbolo de interrogación? Lo que va a hacer es reemplazar ya no una cantidad indeterminada, sino solamente un solo carácter. Ya, y Microsoft lo dice así. Hace coincidir un carácter alfabético individual en una posición concreta. En otras palabras, lo que va a hacer el símbolo de interrogación es reemplazar una sola posición, una sola letra, nada más. No es como el asterisco que reemplaza muchas letras. Solamente va a reemplazar una sola. Ya. Y en este caso que está colocando, había colocado la B
interrogación L. ¿Y qué palabras pueden haber que tengan esta sintaxis? Por ejemplo, bala, billete y bola, ya que el símbolo de interrogación solamente reemplaza una letra, que en este caso son vocales. Si coloco la A, puede ser bala. Si coloco la I, podemos formar la palabra billete. Y si coloco la O, podemos formar la palabra bola. Ya, esos son los dos caracteres que vamos a utilizar dentro de Excel, ya que hay una función que se llama contar.si, ¿saben? Que se llama puntuar.si. Creo que el próximo capítulo es de si condicional y se puede aplicar los caracteres comodines. Por ejemplo, buscar en una tabla quiénes son los que su nombre empieza con la letra A, o quiénes son las personas que su nombre termina con la letra S, o que su segunda letra tenga la letra P. Entonces, en esos casos o en esas preguntas se utilizan estos caracteres. Nuevamente, el asterisco X cantidad, cual X cantidad de letras, y el símbolo de interrogación únicamente una sola letra, nada más. Es todo lo que va a reemplazar. Sigamos viendo por aquí. Bueno, lo de definir nombre, aquí lo estoy colocando recién, pero ya lo hemos visto, ¿saben? No lo voy a repetir, ya que ya hemos visto cómo colocarle nombres a un conjunto de Excel. Ahí me adelanté a este punto, así que lo voy a saltear. Ya hemos visto esta parte, nos salteamos hasta acá. Ya, con esto terminamos la teoría del día de hoy. 3 funciones nuevas. Extrae, derecha e izquierda. ¿Está bien? Con esas 3 funciones terminamos el día de hoy, para pasar a la parte práctica. Extrae, derecha e izquierda, ya que estas 3 funciones son similares a lo que yo comentaba del Tutti Frutti. Nuevamente, extrae, derecha e izquierda. ¿Y para qué sirven estas 3 funciones? Nos sirven para extraer X cantidad de letras de nuestra tablita. Aparte que utilizando o aplicando estas 3 funciones podemos hacer lo que se conoce como código autogenerado. ¿Y qué es el código autogenerado? Es extraer de cada columna información y formar un código. Por acá hay un ejemplo, no. A ver, lo voy a colocar por acá. A ver, por ejemplo, tenemos un nombre. Tenemos por acá un apellido. Tenemos por acá una edad. Y tenemos por acá a ver qué más se me ocurre. A ver, nombre, edad y carrera, por ejemplo, carrera. Ya, supongamos que en mi tablita tengo estos cuatro campos: nombre, apellido, edad y carrera. Ya. Y a ver, ¿cuál sería su nombre? Voy a colocarme a mí, David. Mi apellido es Maguiña. Por si acaso no tengo nada que ver con Álvaro Maguiña o Ciro Maguiña, por si acaso. Recuerdo que en el colegio me relacionaban a Álvaro Maguiña, que ya desapareció de la televisión peruana, pero cuando estaba en el colegio era más o menos conocido. Y ahora, bueno, conocido Maguiña es por Ciro Maguiña. Edad, actualmente tengo 28 años. Y la carrera que yo estudié es educación informática. Vamos a ponerle informática. Entonces, en base a estos 4 campos, generar un código, extrayendo X cantidad de letras o números de todos los 4 campos. Entonces, el código que se me va a generar va a tener algo de los 4 campos. Por ejemplo, de mi nombre David voy a extraer las 2 primeras letras. Da. De mi apellido, las 2 últimas, que sería ña. De mi edad, el último dígito de mi edad, o sea, el 8. Y de mi carrera, las 4 primeras letras de mi carrera, o sea, info. Y esto que están viendo aquí sería el código que se me va a asignar. ¿Y cómo se genera este código? En base a los 4 campos de mi información, en base a 4 datos que es netamente mío. Da de mi nombre, ña de las últimas letras de mi apellido, el 8 de mi edad y por último info
de mi carrera. Algo similar fue mi código de la universidad. Por ejemplo, mi código de la universidad era 2011-1167. Y como es como un segundo DNI, por eso hasta ahora lo recuerdo. ¿Y qué representaba esto? 2011, el año que ingresé. El siguiente 11 representaba la facultad, que era la Facultad de Ciencias. Y 67, mi número de orden. O sea que yo era el estudiante 67 que se registraba en la Facultad de Ciencias el año 2011. Y saber eso, bueno, la universidad era muy útil, ya que podías conocer personas en base a esta información. Tú sabías el código de alguien y ya sabías de qué facultad era y de qué promoción era. Que normalmente era cuando hacíamos cola para el almuerzo. Entonces preguntabas un código y ya sabías de qué año era. 2013, ya de repente era nuevo. 10, de repente era de la facultad de primaria, inicio, tantas que había. Entonces era muy útil saber el código de las personas, ya que en base a eso podías saber el resto de datos. Si bien no su nombre ni apellido, pero sí para darte una idea de en dónde la podías encontrar. Bueno, yo tenía otros fines también, conocer, ustedes saben, personas. Bueno, entonces, utilizando esto es el tema de extrae, ¿saben? Ya, ahora pasemos a la sintaxis. Hay dos funciones que se parecen, izquierda, derecha, que va a depender de la pregunta. O quiero extraer la primera letra o quiero extraer la última letra. Y hay otra función que resume las dos. Vamos a ver primero estas dos, que es solamente para casos en específico. La función izquierda, ¿para qué me va a servir? Para extraer únicamente la letra que esté al lado izquierdo. Por ejemplo, ¿cuál sería la letra del lado izquierdo o la primera letra del lado izquierdo de Mariana? Estamos en lo cierto que sería la letra A, ¿sí? De Mariana. La última letra del nombre de Mariana es la letra A, de Tomás es la letra S, y así sucesivamente. De cada persona extraemos la última letra. ¿Con qué función? Con la función de izquierda. No, disculpe, me estoy confundiendo ahora. Derecha. No me hagan, chicos, me estoy confundiendo. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda sería la letra M y por acá la letra T. Sí, me estaba confundiendo, sí, ya me estaba confundiendo. Me han hecho recordar Les confieso que yo aprendí derecha izquierda cuando ya tenía 13 años, ya que en primaria inicial me traumaron con el tema de derecha izquierda, y luego ya no me sentí mal cuando a mi sobrina hace unos meses me la habían traído para que le enseñe y me comentó que ella también ya tenía ya 9 años y todavía no sabía su derecha izquierda, y me hizo recordar este punto, que yo cuando tenía su edad también tampoco vi la necesidad de saber cuál era mi derecha y mi izquierda. ¿Y cuando fue cuando aprendí? Cuando una vez tomé una moto para ir a mi casa y tenía que decirle derecha izquierda. Y en ese momento que había tomado esa moto en la noche, ahí ya se me quedó, ya se me quedó grabado cuál era mi derecha izquierda. Por eso que lo recuerdo como una anécdota. Pero cuando era niño, de repente no, ¿qué puedo decir? Me bloquearon, que ha sido la forma en que me enseñaron, porque los libros que te enseñan eran bien raros, ya que a veces te colocaban a la persona de frente y a veces de espalda y te hacía dudar. Y si a un niño le enseñan eso de una forma que no es nada, como diría, nada didáctica, lo puedes traumar. Y con el caso de mi sobrina parece que también fue así, porque no sabía cuál era su derecha e izquierda. Entonces hay que tener cuidado cuando al niño les enseñas su derecho y su izquierdo. Bueno, entonces, ¿cuál es la letra que está en el lado izquierdo? La M y la T. ¿Y cuál sería la del lado derecho? Ahí sí ya serían las que había colocado anteriormente. Por acá sería la letra A. Y por el otro lado sería la letra S. A ver. Acá, la letra S. Y entonces eso que estamos haciendo sería visualmente, ¿sí? Sabiendo cuál es la primera y cuándo sería la última letra. ¿Y cómo sería todo esto aplicando Excel?
sería utilizando estas funciones, derecha e izquierda. Pasemos a la parte práctica para que no se les haga un mundo esta parte, ¿no? Para que por la hora, para poder avanzar este punto. A ver, y la siguiente extrae también lo vamos a ver a Excel, a ver, para que lo entiendan mejor, porque si lo hago aquí creo que se va a hacer más complicado. A ver. Ya listo, acá está. A ver. Ya, decía que vamos a ver dos funciones, izquierda y derecha, y vamos a aplicarla para obtener la letra. ¿Está bien? De cada uno. A ver, empecemos por la primera. Primera letra del nombre. Para poder tener la primera letra del nombre había que preguntarnos en qué ubicación está, si a la derecha o a la izquierda. Ya la primera letra está al lado izquierdo. Entonces, ¿qué función voy a utilizar? La función izquierda. ¿Por qué? Porque está la primera letra al lado izquierdo. Igual, izquierda, manito derecha arriba, izquierda, y esta función tiene dos partes. La primera, de qué celda o de dónde se va a extraer la información, y luego cuántas letras quiero yo. Ya. ¿De qué celda voy a extraer la izquierda? De la celda B3. ¿Y qué es B3? Donde se encuentra Mariana. A ver, vamos a darle un poquito más de espacio. Ya. Ya. Entonces, ¿qué representa la celda B3? Mariana. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Y cuántas letras quiero yo a partir de ahí. Como solamente me han preguntado la primera letra del nombre, coloco 1. Cierro paréntesis y enter. Y así obtuve la primera letra del lado izquierdo. ¿Está bien? Una vez que hago 1, arrastro. Ya voy a volver a repetir todo. A ver. Ya, entonces, primero hay que preguntarse en qué ubicación está la letra que yo voy a requerir. Igual, izquierdo. Ya hasta ahí estamos bien. Izquierdo. Paréntesis. ¿Y de dónde? ¿La izquierda de quién? ¿O de qué celda? De la celda B3. ¿Por qué B3? Porque ahí está Mariana. Punto y coma. ¿Y cuántas letras quiero yo a partir de ahí? Si yo quisiera 2, coloco 2. Diría la palabra ma. Si quiero 3 letras, ya no diría ma, sino ahora diría mar. Si quisiera 4, Mari. Y así sucesivamente. ¿Cuántas letras quiero yo partiendo del lado izquierdo? Como solamente quiero una, coloco 1. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Siguiente. Última letra del nombre. ¿Qué ubicación estaría la última letra del nombre? A la derecha. Entonces sería aquí igual, derecha, paréntesis. Y el proceso se repite. ¿La derecha de quién? De Mariana. ¿Y dónde está Mariana? En B3. Punto y coma. ¿Y cuántas letras quiero yo a partir de ahí? Como solamente quiero una letra. Cierro paréntesis y enter. ¿Cuál es la última letra de Mariana? La letra A. La letra A. Unos dicen no escucho, no tampoco. ¿Sí? ¿No se ve? Coméntenme, chicas, si se está viendo mi pantalla. Si se escucha. Coméntenme, por favor. ¿Se escucha? Si no, para volver a abrir. Si se ve. Sí, sí se ve. ¿Se escucha bien? Coméntenme, por favor, si se escucha bien. Ya. Por ahí me dicen que sí se ve. En todo caso, a ver, Stephanie, de repente te diría que actualices la reunión, o que de repente te desconectes y te vuelvas a conectar, ¿no? Ya que tu demás compañera dice que se escucha bien. Era para saber si el problema de repente era yo. Bueno, espero que se haya solucionado. Y entonces decía, para obtenerla, dice, pero pregunta, yo lo aplico la fórmula, pero me sale que se encontraba. Ya, es por el tema de la punto y coma de repente. A ver, voy a activar la lupa. Presta atención en este detallito. Cuando coloqué la función, desde que yo coloco el igual, o mejor dicho, desde que coloco yo derecha, en la parte inferior me aparece una leyenda que dice derecha, paréntesis texto, y ahí me aparece un símbolo
En mi caso dice punto y coma. En el caso de ustedes, dependiendo de separador decimales y de miles, probablemente aquí sea la coma. He visto casos que aquí su separador ya, pero no es de decimales ni de miles, sino es su separador de los espacios que tiene cada parte de la función. Entonces, probablemente aquí sea la coma. Prueba, por favor. Prueba, cambia, o fíjate aquí. Fíjate en la leyenda que te aparece en la parte de abajo, qué símbolo vas a utilizar. En mi caso, como están viendo, es el punto y coma. Entonces, en el caso tuyo, fíjate por favor. De repente es la coma. ¿Está bien? Fíjate por favor. ¿Te aparece esto, verdad? Hay un problema con esta fórmula. Y entonces, ¿cuál es la solución para mí? Cambiarlo a punto y coma. Ya. A ver. Sí, ahora sí. Coméntame. Ah, ya ves. Eso era. Ya. Fíjense, en general, chicos, ahora que ya estamos entrando a otras funciones, cada vez que coloquen una función, fíjense siempre en la leyenda. ¿Y cuál es la leyenda? Es el cuadradito que te aparece en la parte inferior. Siempre fíjense ahí porque es el orden que va a tener toda la función. ¿Está bien? No te aparece por gusto, sino es para que te des una idea de lo que va a ir. Por ejemplo, acá dice texto. ¿Y texto a qué se refiere? A la celda. Por acá dice número de caracteres. ¿Y qué se refiere? A las cantidades numéricas que vaya yo a utilizar. Y entonces así obtuve la primera y obtuve la última letra. La primera y la última letra de la función. Pasemos a la siguiente. Primera y segunda letra. A ver, les pregunto. ¿Cómo sería en este caso la función? A ver, si desean, activan su micrófono o la escriben en el chat. ¿Cómo sería o qué función tendría que utilizar o toda la función que necesito para obtener la primera y la segunda letra? A ver, las escucho o las leo. Primero había que preguntarse, para obtener la primera y segunda letra, ¿qué utilizo? ¿Derecha o izquierda? Izquierda y pondríamos los dos caracteres, los dos primeros caracteres. ¿Sí? Izquierda, estamos de acuerdo que sería izquierda. Izquierda, ya. Izquierda, paréntesis. Primero colocamos la celda. ¿Y qué celda vamos a colocar? B3. ¿Y qué es B3? Mariana. Listo, ya está Mariana. Punto y coma en mi caso. En el caso de ustedes, como su compañera Pamela, era coma. Ya, entonces punto y coma 2, correcto. Ya que ahora me están preguntando por dos letras. Y entonces ahí tengo la letra Ma. Última y penúltima letra. ¿Cómo sería acá? ¿Cómo sería en este caso? Ya, derecha, correcto. ¿Qué más? Derecha. Primero va la celda, que sería B3. Nuevamente, que sería B3, Mariana. B3 es Mariana. Ahí está, se pinta de color azul y acá también de color azul. Punto y coma, punto y coma. ¿Cuántas letras quiero yo? Como quiero 2, coloco número 2. Cierro paréntesis y le doy un enter. Ya, entonces por aquí obtuve MA y por acá obtuve NA. ¿Y de dónde está saliendo esto? De Mariana. ¿Saben? De Mariana he obtenido toda esta información. Su primera letra, su última letra, las dos primeras y las dos últimas. Sigamos viendo. Por este lado nos preguntan segunda letra, tercera, penúltima y antepenúltima. En este caso, o en estos cuatro casos mejor dicho, ya no puedo utilizar la función derecha-izquierda, sino ahora en estos cuatro hay que aplicar otra función. ¿Y cómo se llama esa función? Se llama la función extrae, que es un poquito más grande que derecha-izquierda, pero que se aplica para todo. Esta función que les voy a explicar ahorita, que es lo último que vamos a ver hoy día, que es la función extrae, es una función como, así como en matemática, en
en álgebra te decían que había una función genérica o que se aplicaba para todo. Si me acuerdo era más menos b raíz de 4a ac menos algo así, creo que era entre algo. Y te decían que esa función se aplicaba para todo. Algo similar es la función extrae. Es una función que se aplica tanto para saber la primera, la última y en realidad cualquier letra en cualquier ubicación. Es por eso que digo que es una función que se aplica para todo, utilizando el extrae. A ver, veamos esta función. Para poder utilizar la función extrae, colocamos igual extrae. Ya, primera parte. Extrae es una función que consta de tres partes. La primera, muy similar a izquierda o derecha. El texto. ¿De qué letra voy a extraer la segunda? De Mariana. Y como ya saben, Mariana es B3. ¿Está bien? Ya lo hemos hecho en los anteriores. Mariana está en la celda número B3. Punto y coma. Segunda parte. Posición inicial. ¿Y qué es la posición inicial? Se refiere a partir de qué letra voy a empezar yo. Si de la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿de qué letra? Como me están preguntando la segunda letra, correcto, Rosa. La posición inicial sería el número 2. Punto y coma. ¿Cuántas letras quiero yo a partir de esa segunda letra? Como solamente me han preguntado la segunda letra, sería el número 1, porque solamente quiero una sola letra, partiendo de la número 2. Cierro paréntesis y eso sería todo. A ver, antes de que le dé un enter, igual extrae B3 que representa la celda, el 2 desde qué letra voy a partir y el 1 cuántas letras quiero yo. Ya, entonces, ¿cuál es la segunda letra de Mariana? La letra A. Y si sigo arrastrando voy a obtener la segunda letra de todos los nombres. Por ejemplo, la H es la segunda letra de Tomás, de Cánovas es la letra A, de Adriel la D, de Adriana la D y así sucesivamente. Ya a ver, sigamos avanzando. Tercera letra. Con esto terminamos, creo yo, por el tiempo. ¿Cómo sería acá la función? Bajo la lógica de extrae. ¿Sí? ¿Cómo sería acá la función? A ver, chicas, último esfuerzo. ¿Cómo sería acá la función? No les escucho. Vamos, último esfuerzo. ¿Cómo sería acá la función? Ya, ahí lo dijo su compañera Stephanie literal. Igual, extra. Es más, lo voy a copiar todo. Está, gracias Stephanie. Ahí está. Ya, pero antes de darle un enter analicemos. Igual, extrae B3. B3 representa la celda, que es Mariana. El 3 partiendo de la tercera letra. Y el 1, ¿cuántas letras quiero yo a partir de ahí? Está bien como también Rosy lo escribió. Dice hay un indicador allá. Me he equivocado acá con la com. Punto y com. Ya listo. Entonces, ¿cuál es la tercera letra de Mariana? La letra R. ¿Y cuál es la tercera letra de Tomás? La letra U. De Cánovas la N. De Adriel, Adriana la R y así sucesivamente. Para el caso de la penúltima y última letra, ahí la función cambia un poquito. Y eso ya le enseño en la siguiente clase para que vuelvan a la siguiente clase. Bueno, ahí le vamos a dejar, chicas, el día de hoy. ¿Está bien? Con este tema de extrae. La próxima vamos a continuar, ya que falta ver una parte de cosas más. Y esto termina con el tema de código autogenerado, que es la última hoja de este documento, de la clase número 5. Ya que esto es parecido a las que les comentaba. Ya que aquí se va a generar un código partiendo de la información, tomando letras del nombre, del apellido, el otro apellido y el DNI. Y se van formando códigos. A eso se refiere con código autogenerado. Bueno, ahí lo voy a guardar para compartirle.